Claro que sí. Bueno, muy bien. No estamos para hablar de saco. No, estamos para hablar de sueño. Puntualmente, ¿cómo dormimos los argentinos? Se viralizó hace unos días en TikTok un médico cirujano que es influencer y que dio este método. Miren qué interesante. 10, 3, 2, 1. 10 horas antes de ir a dormir no tenés que tomar más café. Así empieza. Para papa, complicado, ¿sí? Para mí ya. 3 horas antes no tenés que tener ningún tipo de contacto con el mundo del trabajo. ¿Sí? Bien. 2 horas antes no tomar ningún estimulante, 1 hora antes no mirar pantallas. ¿Cómo es un método como para llegar a la cama, quizás un poco más relajados? Esto lo llevamos al mundo de los argentinos y las argentinas. ¿Es posible que nos vayamos a dormir sin haber tomado café 10 horas antes? Es decir, solo con un café en el desayuno. ¿Cómo nos comportamos? ¿Por qué dormimos tan mal? Bueno, de eso vamos a hablar en esta nota. Y para eso tenemos la presencia aquí de Pablo López, psicólogo de INECO. Hola Pablo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿es así como dice Agustina? ¿Dormimos muy mal? Dormimos bastante mal, no solo en Argentina, sino en general en toda la cultura occidental. Sabemos que tenemos una privación de sueño ya desde antes de la pandemia, cuestión que se complicó un poquito más con todos los cambios de hábito que hubo en este contexto, ¿no? Y los porteños en ese contexto, vos decís, en general se duerme mal, pero vayamos a nuestro país y a nosotros, acá pasa todo, pasa toda la política, pasa todo en nuestra ciudad. ¿Tenemos también nosotros esa interrupción en el sueño mayor que en el resto del país? Bueno, de por sí vivir en zonas urbanas es un estresor, con lo cual solemos dormir peor que en zonas rurales. Y como decís vos, hay mucha más estimulación, hay cuestiones que pasan que no suceden en otras zonas que nos predisponen un poco peor al sueño. Bien. Ahora, pensando en el método, ¿no? Que son 10, 3, 2, 1. 3 era no comer nada pesado ni tomar alcohol. 2, tener contacto con el mundo del trabajo. 1, pantallas. Lo que propone este método es un cambio completamente de hábitos, ¿no? Pensando en lo que es vivir en Ciudad de Buenos Aires, el tránsito. No es lo mismo dormir en la ciudad que en un pueblito. Digo, ¿es posible dormir bien sin llevar este método a cabo, sin este tipo de hábito? Digo, o sí para dormir bien es necesario alejar el alcohol, alejar el trabajo, las pantallas, el café. Sí es central cambiar de hábitos para dormir bien. Hay que tener cierta estabilidad en algunas cosas que hacemos, pero no tan estricto como decíamos recién, ¿no? Tampoco es que a las 10 horas hay que cortar el café, etcétera, porque además es difícil hacer la cuenta, ¿no? 10, 3, 2, 1... No sí, es un café de desayuno y ya está. Claro, calculo que el promedio de las personas que vivimos acá en Buenos Aires no lo va a poder cumplir. Pero sí hay cuestiones que nos pueden ayudar a dormir mejor, que es lo que se llaman las pautas de higiene del sueño. Lo que pasa es que sí tenemos que tener en cuenta que cuanto más nos obliguemos a hacer las cosas, más difícil es que durmamos bien. Claro. ¿No? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre tener hábitos saludables para dormir, pero a su vez que no se nos vuelva una prisión, ¿sí? Porque si pasa eso, el sueño, hacer un proceso espontáneo, funciona mal. ¿Y cuáles serían esas pautas? Si bien algunas las podemos inducir fácilmente, pero para tener en cuenta. Bueno, las que mencionaron ustedes recién son todas correctas. Lo único que marco es esto de no ser tan estrictos con los horarios, ¿no? De que no sea una cuestión inflexible. Pero todo lo que tiene que ver con evitar los dispositivos electrónicos, tener un tiempo de relax entre la actividad y el sueño es importante, lo llamamos periodo de ventana. Eso es como el momento en que amortigua el estrés de la rutina y nos prepara a dormir. Tratar de acostarnos cuando tenemos sueño, que a veces nos cuesta, ¿no? Y nos vamos a acostar para luchar y tratar de dormir y sabemos lo incómodo que es eso, ¿no? Que damos vuelta y esa lucha la perdemos seguro. Y en lo posible, si vemos que no nos dormimos después de un tiempo, levantarnos, ¿sí? Hacer algo tranquilo y después retornar a la cama. Lo importante es que nuestro dormitorio sea una señal para nuestro cerebro de que ese es el lugar para dormir. Bueno, muchos Claro, hay que cortar absolutamente todo. Perdón, Agus, qué difícil después de un año de pandemia donde hemos adquirido otros hábitos mayores aún, por ejemplo, con el celular, con las pantallas en general, ¿no? El tema de las plataformas, de las series. Hoy día por ahí es el momento que uno busca de acostarse y mirarse un capítulo y después quedas con una manija tremenda que no te podés dormir. Sí, exacto. Muy complicado cambiar esos hábitos. Por eso siempre es una lucha entre lo ideal y lo posible, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio entre sentirnos más tranquilos
y cumplir con estas pautas de higiene del sueño, porque hay personas que disfrutan ese momento de ver las series muchísimo y bueno, hay que ver si lo que nos conviene es priorizar aquello que nos genera placer o priorizar estas pautas de higiene, ¿no? Entonces, cada uno conocerá bien su rutina, sus posibilidades, su fuente de gratificación y de acuerdo a eso tratar de encontrar ese equilibrio, pero sin volvernos tan tajantes como decíamos hace un ratito. ¿Y cuáles son las causas principales por las cuales los porteños, las porteñas no pueden conciliar un sueño profundo? ¿Viste esto de despertarse a la noche, de estar con muchos pensamientos? Como que hay una cuestión de estar con el ritmo de la ciudad encima que no nos permite desconectar, relajar. ¿Cuáles son las causas que ustedes encuentran quizás en consultas? Bueno, ahí lo que tenemos que diferenciar son las causas de los detonantes o los eventos disparadores, ¿no? En general, las causas son múltiples y tienen que ver con nuestras historias de aprendizaje, con nuestra historia familiar, con los hábitos que hemos tenido a lo largo del tiempo, etc. Pero después hay ciertas cuestiones que modulan nuestro sueño actual y en la pandemia cambiaron muchas de esas, ¿no? Lo que decían ustedes, nos exponemos más a las pantallas, en la ciudad en general estamos más expuestos a ese tipo de estímulos, con la doble cuestión de la luz que nos activa y por otro lado el contenido de lo que estamos viendo, que no era muy agradable, y todavía no es muy agradable, que digamos. Pero a su vez hay ruidos ambientes que son incómodos, como decían ustedes, estamos rodeados de colectivos, de tráfico, de bocinas, y eso dificulta en términos ambientales poder dormir bien. Más estas rutinas que en las ciudades siempre forzamos, ¿no? Y que por ahí nos quedamos hasta un poquitito más tarde de lo deseado, hacemos ese esfuerzo por ahí hacer algo social a última hora de la noche, porque es el único momento en el que podemos hacer algo y eso, bueno, va modificando nuestro patrón de sueño. Imagino también que en plena pandemia, bueno, lo hemos hablado incluso acá, cómo habrá modificado, porque el hecho de estar alerta permanentemente, un virus que en principio no se sabía lo que podía llegar a pasar, la interrupción del trabajo de muchísima gente, o sea, rutinas que cambiaron para siempre, por mucho tiempo, el hecho de llevar a los chicos a la escuela, cambió absolutamente todo. Yo recuerdo que dormía, pero muy, muy mal, ahora estoy mejor, pero fue realmente, usted, imagino en consulta, la cantidad de casos que habrán tenido, la cantidad de consultas que habrán tenido. Sí, sí, así es, Daniel, como vos decías, estos cambios en nuestro día a día fueron muy importantes para nuestro sueño y tuvimos fenómenos que no eran tan frecuentes antes, como mayores pesadillas, interrupciones del sueño mucho mayores que antes de la pandemia, algunas personas que les costaba dormir más de lo habitual, otros que se despertaban mucho antes de lo que podrían hacerlo. Sueños muy vívidos, ¿sí? Como parecía que todo nos movilizaba demasiado y eso, por supuesto, tiene que ver con la función que tiene nuestro sueño de regular las emociones. Entonces, cuando estamos con las emociones a flor de piel, como un momento como este, en el que no entendíamos nada, una incertidumbre infernal, cambiaba nuestra forma de relacionarnos, cambiaba nuestras formas de ordenarnos temporalmente, bueno, lo lógico es que durmamos peor, sin que esto signifique que estemos enfermos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, entonces tengo un problema de insomnio que no lo voy a poder resolver más. Bueno, no, la gran mayoría de las personas seguramente a medida que esto se vaya acomodando van a poder volver a adaptarse y algunos les costará más. Licenciado, entonces, rituales de sueño que sí pueden ayudarnos a dormir mejor. Sí, bueno, evitar la cafeína o disminuirla al máximo y de todos sus derivados, ¿no? En Buenos Aires. Cafeína, hablamos de teína también. Claro. Teína y guarda con el mate, que estamos también muy acostumbrados a... No tomo mate, así que no tengo ese problema. Vamos. Bueno, somos dos raros porque yo tampoco tomo mate, pero en este contexto sabemos que la mayoría toma mate en nuestra ciudad. ¿Cuánta gente toma un matecito a las 7 de la tarde, quizás, sin pensar que eso afecta el sueño de la noche? Y ahí tenés dos cuestiones. Por un lado, los derivados de la cafeína y por otro lado, el hecho de tomar el líquido en exceso, que eso puede favorecer los despertares nocturnos. Bien. Otra cuestión es evitar el alcohol a la noche, de vuelta en la medida de lo posible, porque si bien nos va a dar una sensación de somnolencia, después va a tender a despertarnos. Mantener una rutina de ejercicio frecuente, si es que podemos, lo más alejado de la hora de acostarnos. Bien. Acordarnos de respetar ese periodo de ventana que mencionábamos antes. ¿Sí? Es preferible que nos acostemos un poquito más tarde, pero lleguemos más tranquilos que llegar de la rutina y tratar de dormir, porque vamos a tardar mucho más después para dormirnos. Y bueno, evitar hacer otras actividades distintas al dormir en la habitación, ¿sí? Porque, por lo que decíamos antes, que la habitación... Que el cuerpo sepa que ahí va a dormir. Claro, cosa que entremos a la habitación y ya lleguen todas las señales de que tenemos que dormir. Sacar la tele, ¿no? Series me parece que no podemos. O sea que la serie tenemos que verla en el living, bueno, Vasco, digo, en tu caso. Eso es un poco mejor, sí. Mira, ¿y qué tal darse un baño antes? ¿Lo aconsejan? ¿No? ¿Algo que podamos tomar para relajarnos? No sé.
No sé yo qué, imagino, hablándolo de tomar, iba a preguntar Una sobre eso, lo que copita de habrá vino. aumentado, porque hay estadísticas al respecto del consumo de medicamentos para poder conciliar el sueño, porque realmente no nos damos cuenta la importancia que tiene el sueño hasta que no nos pasan estas interrupciones. Claro. Que después te sentís mal, te das cuenta que no rendís de la misma manera. Te Es desorganiza tremendo, todo, sí. desorganiza toda nuestra vida. Sí, efectivamente, es desesperante. Cuando no podemos dormir nos agarra un ataque que queremos dormir como sea. Sí. Y a veces, por este dormir como sea, tomamos cualquier estrategia que tengamos a mano, ¿no? Que puede ser algún fármaco u otras cuestiones. A veces hay pacientes que uno escucha que toma determinado té que parece que ayuda a dormir, etc. Pero yo siempre digo lo mismo, el problema no es la medicación, sino el problema es la automedicación. Si nosotros estamos tomando algo sin el control de un profesional, eso es un problema y después vamos a tener un problema añadido, que va a ser no dormir bien, más después sacar la medicación de alguna manera más prolija. Entonces, tenemos que tratar primero con probar de acomodar estos hábitos que hablábamos recién, porque eso seguramente nos va a ayudar a dormir mejor. Y siempre, si la cuestión se complica durante varias semanas, ahí sí consultar a algún especialista para ver si amerita que hagamos algún tipo de tratamiento específico o no. Pero los cambios de hábitos suelen ser muy, muy efectivos para poder ir acomodándonos de a poquito. Yo recuerdo haber tenido en algún momento problemas con el sueño durante muy poco tiempo y el ejercicio, el hacer actividad física fue lo que cambió radicalmente. O sea, a la tarde, cuando volvía de trabajar, cuando volvía de grabar, cuando realizaba volver cansado a casa después de... Que muchas veces uno llega y dice, ay, estoy cansado, pero es la mente, el cuerpo está muy activo. Claro. Y era ponerme los cortos, las zapatillas, salir a caminar o a trotar y volver otra persona, a darme un baño y ya saber que voy a cenar y el sueño fluye de otra manera. Eso es lo importante, encontrar ese momento de ir bajando las revoluciones. Como decíamos antes, la ducha caliente no es que es una solución para el sueño, pero es algo que nos va predisponiendo a estar más tranquilo, a bajar las revoluciones de la jornada y eso nos predispone mejor para dormir. ¿Meditar de noche? Bueno, es una interesante pregunta porque meditar puede llegar a ser una estrategia positiva, sí, siempre que no entre bajo esta lógica del control. Es decir, si nosotros vamos a meditar con el único objetivo de tratar de dormirnos, no nos vamos a dormir. Ahora, si lo hacemos en este contexto y con la intención de relajarnos para progresivamente predisponernos a dormir, sí, esa diferencia en la intención es crucial. Sí, porque les puedo asegurar que hasta las estrategias más beneficiosas para nuestra salud, si están con esa mirada, no van a funcionar para el sueño. Ahora, tengo una duda crucial. Sí. A ver. La ingesta de azúcar antes de ir a dormir, esto de me como un chocolatito, algo dulce, ¿ayuda o perjudica a la cuestión? No, perjudica. A ver, el azúcar es combustible para nuestro organismo. Entonces nos vamos a dormir dándonos más combustible a nosotros mismos. Con lo cual, a ver, no está prohibido el azúcar, ni mucho menos, pero de vuelta, si lo podemos hacer alejado de la hora de dormir mejor y evitar consumir en exceso. Si no es que tenemos que anular el azúcar, ni el chocolate, ni nada por el estilo, porque también puede ser una fuente placentera, pero no nos olvidemos que el azúcar nos activa. Y si nos activa... Estamos haciendo como una consulta, ¿no? Sí, Estamos en el doctor, privada. Una consulta privada. Muchos cuentan también que lo que les pasa es que se duermen tranquilos, muy bien, pero se despiertan a mitad de la noche. Y me han contado amigos, y cometo el error de ir a ver el mensajito o el celular, sí, y ahí ya no pueden lograrlo. Obviamente es obvio. ¿Qué hacer cuando esto pasa, cuando nos despertamos en la mitad de la noche? ¿Cómo hacer para nuevamente entrar en el sueño? Muchas veces caemos en la trampa de mirar el celular, el reloj también, que suele ser un enemigo en ese momento. Algunas personas también lo que dicen es que van a comer algo, cocinan algo, limpian la casa. Bueno, todo eso hay que tratar de evitarlo. Sí es importante que si pasa un tiempo prudencial y no nos podemos dormir, lo ideal es que salgamos de la habitación, como decíamos antes, y hacer algo que nos relaje. Idealmente que no tenga que ver con las pantallas, pero de nuevo, ¿sí? Veamos en cada uno de nosotros si podemos negociar, ver la pantalla en otro lado y eso nos ayuda a dormir. Si podemos escuchar música mejor, si podemos relajarnos digamos, con la intención que decíamos antes también. Pero buscar un momento de tranquilidad hasta que aparezca esa somnolencia inicial y nos volvemos a acostar e intentar dormir. Los aparatos, por ejemplo, tener dentro de la habitación la red de Wi-Fi, esa lucecita verde que está ahí, que se mueve, los celulares están enchufados cerca de donde nosotros estamos dormidos, ¿eso influye en un mal sueño? Bueno, todo lo que tiene que ver con lucecitas seguro que sí. Cualquier estímulo así llamativo en la habitación sí puede llegar a complicar.
Y el tema de Wi-Fi es algo que está investigándose. Todavía no hay resultados contundentes, pero sí es una hipótesis fuerte que se está explorando, que es posible que algunas de las señales o de telefonía o de Wi-Fi puedan llegar a interferir en el sueño. Pero todavía no me animaría a dar resultados concluyentes porque no los hay. Impresionante. Pablo, impresionante. Muchísimas gracias por esta sesión que nos ha dado. Sí, nos va a pasar los vamos a aprender honorarios, yo todo. supongo. No, ¿Nos receta algo para para ustedes recetarnos? todo gratis. Todo Qué gratis, gratis, gracias. qué suerte. Y no nos recetó nada, así que bien. No, bien. soy psicólogo, no puedo, así que... Vamos todavía. Lo resolvemos por otro lado. Otro día vamos a hablar algún sí, sí. del sueño de los niños. Vos que tienes... Lo bien que me vendría, Dani, me leíste la mente. Te leí la mente.